Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Amorosino y le doy la bienvenida a esta edición especial de A Solas. Los protagonistas, ustedes la mayoría los conocen, Santiago Cuño, el embajador Juan Pablo Lolé, y yo voy a ser el mediador de esto que va a ser un poco el esclarecimiento quizás de lo que no, lo que ha sucedido en la República Argentina luego de estas elecciones que han pasado. Vamos a comenzar por un hombre que tiene un nuevo partido, porque ya lo ha declarado en varias oportunidades en los últimos días, de que hay un nuevo partido y que ese partido quiere una interna. Santiago Cuño, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy Muy bien. bien. Vamos a saludar también al embajador Juan Pablo Lolé, que también está en línea. Buen Juan día, Pablo, buen día Alberto, buen día Santiago. ¿Cómo te va? Un placer. Bien, bien. Santiago, ¿qué, a ver, ¿qué balance sacás después de esta elección donde, bueno, has obtenido, según los cálculos hasta ahora, porque no sé lo que pasó con el recuento de los votos realmente, unos 120.000 votos? Así es, estamos en el recuento. Está la militancia fiscalizando mesa por mesa y van apareciendo diferencias, obviamente, con las planillas del correo y los telegramas, que son lógicas, no hay que entrar en el terraplanismo delirante del Ujú. fraude y todas estas estupideces. Sí hay diferencias que son parte del folclore lógico de la picardía absurda de algún presidente de mesa de en vez de poner 14, poner 8, y vas encontrando diferencias que por supuesto van a acumular un número. Yo calculo que debemos tener hundidos entre 12 y 15 mil votos en toda la provincia, Ujú. pero obviamente no altera el resultado desde el punto de vista de no haber logrado romper el piso electoral, que la polarización lo arrasó como si fuera un tsunami. Claramente en otro contexto hubiéramos cumplido ese objetivo también, pero todo el resto están cumplidos, absolutamente todos. Así que estamos mucho más que satisfechos en lo individual y en lo general se ha dado una situación absolutamente lógica que tiene que ver con la decisión de un tercio de la población de no ir a votar. Y ese tercio de la población son 12 millones de personas Ujú. que han mutado el componente electoral de este gobierno de ocupación, que ya es un gobierno de intervención a partir del lunes, y que su composición ha girado hacia el conservadorismo rancio y gorila de toda la vida. Los jóvenes ya no los acompañan, pero los jóvenes tampoco decidieron votar a la oferta de Cristina y el delirio místico del progresismo berreta, con lo cual esos chicos se fueron a la casa. Mayoritariamente de esos 12 millones de no votantes, la composición es de jóvenes que no han ido a votar. Y obviamente si uno intenta pensar cómo sigue este episodio, para volver a un triunfo de un sector nacional, se tiene que planificar la manera de reenamorar a ese sector joven de algo que quedó absolutamente obsoleto, que es el Ujú. progresismo cristinista, y que obviamente hay que deshacerse rápidamente, hay que tirar el lastre para que el globo gane altura, porque con la minoría del 40% van a gobernar el país los próximos 2 años. Ujú. A esta locura de Cristina, de los montoneros asesinos de Tayana, los delincuentes de los Grabois, le permiten ahora al gobierno sacarse de encima la posibilidad del juicio político, que lo tuvimos durante 2 años listo para ejecutarlo si no lo hicimos. Y obviamente ahora se abre un nuevo episodio, que es convivir con este gobierno que, como te decía, se inició de ocupación y ya es de intervención, y hay que resistir, insistir y persistir para volver a generar una gran mayoría que piense en la patria en términos sustentables, y eso no se va a lograr si primero no hacemos una profunda autocrítica y una limpieza de tal raza de todos estos Ujú. sectores que nada tienen que ver con una oferta moderna de un peronismo del siglo XXI hacia el siglo XXV. Así que Bueno, yo creo que la ujú. situación es esa, o sea, hay tres tercios.
un tercio de gorilas que siempre fueron lo mismo, son los hijos de la fusiladora, del bombardeo de la plaza, los hijos de Lavalle, los hijos de Rivadavia, son ellos, son Urquiza, listo, ese 40% está ahí. Hay un 40% que vota casi te Sí. diría con el mismo odio hacia el otro sector, y después hay un tercio que se niega a dejarse manipular por esa polarización y que va a terminar eligiendo el día que se sienta realmente convocado por un proyecto de que los identifique y pueda ser mayoría, y entonces le volveremos a ganar y pondremos el país en orden. Juan Pablo Lolé, ¿cuál es ¿Cuál tu es la pensamiento? pregunta? ¿Cuál es la La pregunta? pregunta es, la pregunta está basada en lo que pasó en esta elección y un poco el resumen que hizo Santiago Cuño respecto a lo que sucedió o cuál es su visión, ¿no? Bueno, yo parto desde, Perdón, y después hablo el diálogo entre ustedes. está bien, Adelante. yo parto desde otro punto de vista. Yo digo que la Argentina y los argentinos están en un proceso de crisis que viene desde hace mucho tiempo, en el cual los que tenemos un origen peronista lo hemos vivido desde adentro. ¿Qué es lo que nos pasó? Y bueno, yo creo que la presidencia de Milei es consecuencia de lo que pasa en el peronismo. No, yo no me imagino que Milei podía haber sido presidente con un peronismo más o menos claro, con un proyecto estratégico, con una organización. Y esto es el último gobierno de Fernández y es la gestión de Massa como ministro de Economía. Eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué Milei logra esto? Yo creo que básicamente logra porque hay un porcentaje que no había ido a votar, que fue a votar. Y esto tiene que ver un poco con lo que decía Santiago. Hay gente que milita el antiperonismo. Y el peronismo, ¿qué es lo que ofrecía en esta elección? Cuando uno ve la lista que ofrecía el peronismo, uno dice, bueno, esta lista cambia si uno sale de Buenos Aires y se mete un poco en el interior. Primer punto. Segundo punto, creo que el peronismo no tiene una propuesta integral a ofrecer a la sociedad y esto viene desde hace rato. ¿Por qué? Porque hay un peronismo del sur que tiene su propia autonomía, hay un peronismo del centro del país, hay un peronismo del norte. Ninguno de estos tres tienen objetivos comunes. ¿Por qué? Porque cada uno se ha instalado en su territorio, no hay posibilidad de reunirlos y no hay posibilidad de conducir un proyecto de esta manera. Entonces el peronismo vive una fantasía. ¿Cuál es? Vamos a volver. Y la segunda fantasía es estar en contra de todo. Y la gente no vota así. ¿Cómo interpreto yo esta victoria de Milei cuando una semana antes no sabía si podía seguir gobernando? Es que ellos encontraron el atajo de plantear o somos nosotros o son los kirchneristas. Y bueno, ante esa opción, ¿qué ofrecía el kirchnerismo? Uno ve la lista y dice, bueno, con esto no van. La gente no la gente que milita, la gente normal, tipo que tiene un negocio, que tiene una verdulería, un comercio, dice, no, yo quiero el lunes despertarme con algo concreto. Y lo concreto era que había 20.000 millones de dólares que le dieron a la Argentina para estabilizar la corrida cambiaria. Y la gente no es tonta en esto, apuesta a lo concreto, no hay ideología ahí. Ahí lo que dicen, no, yo juego a esto. Y ahí jugaron gente que votó por Milei, gente que no votó por Milei. Y yo diría que en la provincia de Buenos Aires, ¿por qué se pierde? Y porque fueron a votar los que no fueron en la votación anterior. Y el peronismo está incapacitado de hacer una reflexión sobre sus derrotas. Está incapacitado de hacer una reflexión sobre su último gobierno. ¿Y qué es lo que ocurre? Se va disgregando individual y grupalmente. Y este proceso está en marcha
no se sabe dónde va a ir. Creo que hay un tema central, que es la definición de la conducción de la CGT próximamente, para El ver 5 de noviembre. cómo se planta el movimiento obrero, que mal que les pese a los antiperonistas, es la columna vertebral. ¿Por qué? Porque sigue habiendo dentro de los trabajadores una gran mayoría que sigue votando al peronismo a pesar de su dirigencia. ¿Por qué? Porque no tienen Bueno, otro lugar donde pararse. ahí me paro yo. Y, a ver, Santiago y también Juan Pablo Lole, embajador. Eh, Miedo al peronismo, falta de organización en el peronismo, muere el kirchnerismo, hay futuro para el peronismo. Abro el debate. Bueno, yo que Santiago. estaba, no te puedo seguir, Alberto. Yo lo que creo que en Sí. esta forma no hay futuro. No hay futuro. Mm, ¿Por qué creo que no hay futuro? Porque no piensan lo mismo, no hay un tamiz donde esto se pueda resolver, no hay un órgano de conducción y además uno es muy claro, mm, Alberto, si la conducción del peronismo está en un banco, está en un balcón, mm, es muy difícil conducir desde un balcón cuando no tenés entrada libre. Y esto lo ha aceptado la dirigencia peronista actual. mm. Ahora, a partir de estos días de derrota, empieza a haber algunas manifestaciones donde empiezan a pedir que la conducción del peronismo cambie de mano. Y bueno, yo creo que Santiago. esto puede ser una posibilidad que cambie de mano, que pongan gente más joven. Coincido con lo Mm. que dijo Santiago, una visión moderna. En eso está clarísimo. El mundo giró y el peronismo se estancó. Esto hay que verlo así. Sí, Santiago. Tengo matices, obviamente. Yo A ver, no le adelante. pongo, no le pongo el nombre de peronismo a algunas expresiones que tienen secuestrado un instrumento electoral. No le llamo peronista a la boleta de mierda de Tayana y de Grabois. O sea, yo no quiero confundir a la gente porque si no los ayudamos a los secuestradores. El peronismo estuvo expresado en 120.000 confederados peronistas de la provincia de Buenos Aires en la expresión de nuestra boleta, con lo cual tengo absolutamente claro que el peronismo no estaba en la boleta de Tayana y que no merece ser denominada de esa manera. Era una oferta de Cristina y su séquito de progresismo liberal que nada tienen que ver con el peronismo. La regionalización es absolutamente lógica. Yo soy confederado y aspiro a la confederación, con lo cual cada uno de los estados provinciales debe tener identidad e independencia y debe recuperar el cobro de impuestos, los derechos de aduana. Debemos terminar el modelo liberal centralista y pensar que va a venir alguien a conducir desde Buenos Aires los destinos de la patria toda como si fuera un dictador monárquico de esta república monárquica en la que desgraciadamente vivimos. Con lo cual yo no veo problemas desde el punto de vista de la diversidad, sino que veo problemas desde el punto de vista fáctico de la organización de la unidad, que se da únicamente con una urna y una interna. No hay problema en que haya distintas expresiones y de que haya peronismos que tengan identidad, obviamente la deben tener, de Pachamama de sus estados provinciales. Lo que pasa es que se resuelve con una interna, se resuelve con una urna. Mientras esté secuestrado el instrumento de organización de unidad, obviamente no va a haber unidad, no va a haber peronismo, va a haber expresiones como la nuestra y otras que andan por ahí, así salpicado, y algún diputado peronista, como puede ser Huguito Moyano en la lista de la perversa de Cristina. Pero, a ver, la realidad es que no tenemos que pensar en un peronismo que tenga que encontrar a quién le llena el uniforme vacío a Perón. Eso no existió nunca ni va a existir. Nadie va a ser Perón, con lo cual ni nadie se puede atrever a pensar que puede ser Perón. Con lo cual, la lógica es que justamente se dé un marco de internas que organice permanentemente la conducción partidaria y la elección de candidatos a los cargos electivos a partir de la democracia interna, que es la única manera de ordenar un proyecto que se modernice, se ayorne y sea seductor hacia la sociedad. Por otra parte, el peronismo, desde el punto de vista de la integridad
de un proyecto de nación o de patria, que para nosotros es confederal, no es nacional. Tiene que ver con justamente el debate interno del ser. Si uno no sabe qué es, menos puede proponerle a los demás que lo acompañen. Sin el ser no existe el hacer. Y ese debate no existe, porque existe una autarquía dictatorial de una señora que se puso un boliche bailable en San Telmo y secuestró el instrumento electoral. Entonces queda absolutamente claro que sin debate interno y sin democracia interna, todo es absurdo y todo análisis termina siendo un ciclo de frustración más y la posibilidad de que los genocidas liberales vuelvan a gobernar con una minoría absoluta. Está claro que 6 de cada 10 argentinos no votaron este gobierno, porque son el 40%. Le hago Entonces, la pregunta, obviamente, perdón, le hago la pregunta a los dos. ¿Se terminó el peronismo? no, de Bueno, así ninguna manera. depende A ver, de cómo uno lo ¿por vea. qué? Perdona, A ver, a ver, bien, pero ¿por qué Santiago, ¿por qué haces una pregunta tan funcional al enemigo? A ver, lo que tenemos que hacer es yo hago una terminar con pregunta. Yo lo que hago una tenemos que hacer pregunta. es terminar con los liberales. Y el peronismo está tan vivo que los gorilas van todos a votar. O sea, la realidad es que si el peronismo no existiera, los gorilas no irían a votar, dormirían tranquilos pensando que se acabó y que no estamos más. El tema es que Existe, cuando ellos ven, es fuerte entonces el antiperonismo. Bueno, no, yo son el creo, 40%. si puedo intervenir, Ya, sí, mira, adelante. yo tengo una visión que es más sistémica. Yo digo que la Argentina en esta ecuación no sale adelante. Creo que la diversidad hace también a la unidad y creo que el peronismo y el antiperonismo coexiste uno con el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez es más claro que el peronismo solo no gana y que el antiperonismo solo tampoco puede gobernar y tampoco va a ganar bien. Entonces acá hay una mesa que yo creo que es el Perón del 73, que nunca más el peronismo la miró, que es la mesa de los acuerdos. Y la mesa de los acuerdos es una mesa donde hay que ceder, donde hay que negociar y mejorar el nivel de cada posición negociando. Y bueno, esto es la democracia. Ahora, si uno quiere crear una autocracia, y bueno, también se puede crear. Y yo creo que Milei, la idea que tiene es ceder hasta que llega a su límite. Porque ¿cuál es el límite de él? Y bueno, lo vemos todos los días. Él hizo un discurso, por ejemplo, en Rosario, donde volvió a atacar al Parlamento. Inmediatamente cuando vio que había ganado, vino todo su tema acuerdista. Y una vez que vio el resultado de cómo ganó, ¿qué es lo que propone? Postergar todo hasta el 10 de diciembre. ¿Por qué? Porque está midiendo si tiene las de basto, si tiene las de espada o tiene un 12. Vamos a ver qué es lo que pasa con todo esto. Entonces, acá hay un juego que está abierto. Creo que hay muchos gobernadores que objetivamente necesitan del gobierno central, otros no, y otros han sido excluidos. O sea que eso ya creo lleva un condimento que va a haber que ver cómo se va desarrollando. Tampoco el peronismo puede tener una conducción acéfala. Y esto creo que los dirigentes peronistas se están dando cuenta. Hay que ayornar al peronismo, Santiago. mira, yo vuelvo a marcar la diferencia con lo que plantea el compañero. Al enemigo se lo combate, con el enemigo no se negocia. Este gobierno es liberal y enemigo de la patria, es un gobierno de ocupación y de invasión al servicio de intereses absolutamente foráneos de saqueo de la patria. Con lo cual, esto no es una democracia, no estamos frente a un adversario político circunstancial con el cual haya que negociar nada. Ellos vienen a destruir la Argentina, transformarla en una colonia y agregarla a la bandera de las barras y las estrellas. Con lo cual, nosotros no tenemos nada que hacer con este gobierno más que combatirlo. Los que negociaron con este gobierno son traidores, gobernadores, intendentes, todos los que negocian con este gobierno con la excusa de administrar
sus miserias y sus cheques coparticipables son enemigos. La realidad es que el peronismo tiene que volver a la lucha, tiene que volver a su esencia. El peronismo nació del 17 de octubre, no nació de una mesa de acuerdo en un cafetín de Buenos Aires. Con lo cual hay que volver a la esencia de la lucha de los trabajadores en defensa de sus derechos y de lo que debe constituir el desafío de los derechos de la justicia social del siglo XXI hacia el siglo XXV. Pero de ninguna manera sentarse a concertar en una democracia liberal y republicana, cero posibilidad. O seguimos siendo la expresión de la lucha obrera en la Argentina y digamos, nuestro objetivo es volver a replantear la Constitución del 49 en el siglo XXI con todas sus modernizaciones, o se viene la Constitución liberal que van a intentar impulsar a partir de ahora, porque yo ya les digo que se viene el intento de reforma constitucional de este gobierno, de ocupación y de saqueo, y claramente ellos van a tratar de profundizar una constitución más liberal, más retrógrada, más oligárquica, más burguesa, más sociedad rural, más suya, menos recibo de sueldo, la vuelta al jornal y a la explotación obrera, con lo cual no tenemos nada que dialogar con este gobierno. Nosotros tenemos que organizarlos para combatirlos, y ese combate tiene que estar expresado en la lucha callejera, sindical. Ahora, no seamos ingenuos o pelotudos y creamos que con el gordo mugriento de Daera y CGT, o sea, no perdamos un minuto. Toda esa mugre que representa ese traidor, si hay algo que impide, es la unidad del movimiento obrero. Nosotros llevamos de segunda candidata una delegada de fábrica que a las 3 de la tarde toma su turno en una fábrica y se va a las 12 de la noche, jefa de hogar con 4 hijos que gana 900.000 pesos de básico, y le dijeron que le consiguieron la recomposición salarial del 1%, le dijo Daer. Bueno, la realidad es que nosotros con todos esos gordos traidores, con los Baradel, con la mugre de Espinosa, con toda esa mierda no se reconstruye peronismo, y está claro que los sectores que no ven al peronismo como alternativa y no van a votar porque se decepcionaron de este gobierno, pero no ven en nosotros futuro, son los que hay que enamorar. Eso es fundamental. Hay que ir hacia ahí, Bueno, pero digamos, yo para ponerlo puedo, en esto. algo, puedo Esperá, decir. te cierro. Para ponerlo en términos más concretos, como decían en la Revolución Francesa, cuando se suma, pero hay que saber sumar, porque hay amigos del campo enemigo y enemigos del tuyo también. Nosotros tenemos que sacarnos el cristinismo de encima, que puede ser el 2%, el 1%, el 5%, el 15%, pero lo que sacamos, cuando saquemos eso del peronismo, nos van a llover los votos que están en la casa. Con lo cual, no hay que tener miedo a limpiar, hay que limpiar, porque si no, por muy poco nos perdemos mucho. Bueno, yo estoy parcialmente en desacuerdo con lo que dice Cunio porque él tiene posición tomada. Y yo en eso soy más flexible, creo más en el andar de la historia. Y la historia objetivamente es que la situación de la Argentina llegó a este límite y la situación internacional es totalmente diferente. Entonces, plantearse un esquema de amigo-enemigo, y bueno, cada vez va a ser más difícil porque la gente no lo va a entender y no lo va a percibir. Puedo no tener razón, puede ser que yo esté equivocado. Creo que esta lógica va en contra de los principios humanistas, y plantearse una relación de este tipo entre enemigo y amigo me parece que está fuera de época, y la Argentina está demasiado dañada. Está dañada espiritualmente, está dañada materialmente, y esto abarca todas las clases sociales, no solo a las de abajo, sino también a las del medio y a las de arriba. ¿Por qué? Porque están sin rumbo. Cuando uno ve la alta burguesía argentina, no tiene un proyecto de país. La clase media está cada vez más vapuleada y la clase trabajadora está prácticamente marginada. Y esto conlleva un planteo diferente. Si el planteo es el enfrentamiento, yo creo en los acuerdos, creo en la pacificación, y creo que no se llega a través del enfrentamiento, se llega a través de la concordia. Y esta situación hace que en la Argentina hay mucho peronismo
declamativo y poco humanismo en el peronismo. Prueba de ello es lo que el peronismo ha hecho en el último gobierno. En el último gobierno Massa se gastó 3.000 millones de dólares para ser presidente y eso quedó en el aire, nadie lo reclamó. Y esto son cosas muy concretas que han pasado. Entonces la pregunta mía es, llegar a toda costa supone un costo y ese costo hoy nadie lo quiere pagar. Si el costo es el enfrentamiento, lo vamos a pagar mucho más caro. Me parece que todavía la democracia, sea liberal o sea del pueblo o de los trabajadores, sigue siendo democracia porque el país es así. No es porque uno quiere imponerle al país un modelo democrático que está ajeno a su sentimiento. Bueno, no comparto absolutamente. No comparto. Perdona. Perdón. Esto es el cierre, es tu cierre, Juan Pablo, porque ya estamos prácticamente sobre el final. Dame tu cierre, Santiago, sobre la respuesta a esto. No comparto absolutamente nada todo lo que dijo. Está bien, el debate está bien. Los asesinos y los criminales liberales no son argentinos, ni deben ser tratados como tales. Bueno, la basura que fusiló a Dorrego no es argentina. No, yo te escuché y queda poco tiempo. Está bien, pero te dan el final. No comparto absolutamente nada con los liberales, no compartimos mesa ni diálogo, son enemigos de la patria, son los que fusilaron a Valle, son los que bombardearon la plaza, son los que secuestraron y torturaron 30.000 compañeros desaparecidos, son la basura de Macri y de Milei. No se negocia con el enemigo de ninguna manera. Una cosa, déjame hablar porque te escuché pacientemente y no te interrumpí a pesar de las ganas que tenía. La realidad es que el abrazo entre Perón y Balbín no existe en la Argentina porque no hay Balbín. Lo que tenemos son basura, lo que tenemos es Isaac Rojas, lo que tenemos es Videla del otro lado, con lo cual solo el combate liberará a la Argentina. Y está tan en contexto geopolítico lo que te planteo que debemos ser BRICS a toda costa. Con respecto a tu problema psiquiátrico con Massa, si no hubiera sido por Massa no llegábamos a entregar la banda en términos. Si no hubiera sido por Massa no hubiéramos ingresado a los BRICS como ingresamos gracias a Sergio Massa y este gobierno criminal y genocida nos sacó de los BRICS para ir a arrodillarnos a la Casa Blanca. Con lo cual da para un debate mucho más largo, pero está absolutamente claro que con los tibios nos vomita Dios. Con lo cual el único camino del peronismo es la lucha. Y la única conquista que el pueblo debe retomar es la de la democracia popular y directa. Los liberales, con esta constitución de mierda mitrista, los que robaron la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires, los que fusilaron, mataron, torturaron, terminaron en la batalla de Caseros contratando mercenarios portugueses para derrotar al restaurador Juan Manuel de Rosas, no son argentinos. No estoy en absoluto de acuerdo en esta visión de Cunio, pero bueno, lo respeto. Vos tampoco con la mía. Muchas gracias. Así es. Hasta luego. Bueno, prácticamente, no te vayas todavía, Juan Pablo, porque me quedan 2 minutos. Quiero agradecerle a los dos, porque el debate se debe dar. Este debate, ampliar el debate para que los argentinos tratemos de entendernos en algún momento y tratemos de que ir hacia adelante, no retroceder cada día más. Juan Pablo Lolé, embajador, muchísimas gracias por tu tiempo. Santiago Cunio, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, amigo. Un fuerte abrazo. Un gusto. Hasta luego. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.
Desarrolladores de inversión. Tu puerta de entrada a Europa. Sé parte de inversiones inmobiliarias en Barcelona, adaptadas a tus posibilidades. Rentabilidad en euros. Contactanos 54911 5409 14. Hotel Udra Sasso, todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata. Las mejores habitaciones, piscina climatizada y spa, la mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones. Estacionamiento propio. Hotel Udra Sasso, la mejor vista de Mar del Plata. Bueno, y vamos a esta segunda parte de este encuentro, de este programa especial, donde no solamente vamos a analizar lo que pasó en las elecciones, sino un panorama mucho más amplio, si se quiere. Y vamos a un debate, a otro debate, porque hace momento, como ustedes pudieron ver, Santiago Cuño y el embajador Lolé tuvieron sus posiciones bastante fuertes, pero evidentemente cada cual tiene su posición, su forma y, y su visión de lo que está sucediendo en la República Argentina. A ver, nos vamos a Europa, nos vamos a Viena. Karin Eichbaum es socióloga, bueno, tiene tantos títulos esta mujer que muchas veces se me hace medio imposible juntarlos a todos. ¿Cómo estás, Karin? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Socióloga Eh, no soy, soy psicóloga y Psicóloga, relacionista bueno, internacional. pero estás en la línea, ¿eh? Escribo mucho, sí, en esa área. Y también estás dirigiendo eh, no es una línea de WhatsApp, sino que ya prácticamente ¿qué es Press? ¿Qué es la prensa que estás dirigiendo? Bueno, yo soy editora de Más Prensa, es una agencia de más medios y nosotros transmitimos de distintos lugares del mundo para el área hispanohablante y también para el área anglosajona, todo lo que viene de América Latina, ¿no? Y mi área es, por supuesto, Europa y Argentina, ¿no? Porque me reinteresa informarme, como soy nacida en Argentina yo, a pesar de estar tantos años Correcto. acá. El doctor Osvaldo Egui, ¿cómo está, Osvaldo? Bien, bien, Alberto, bien, bien, trabajando como siempre, con muchas cosas y muchas cosas por analizar también, ¿no? Exacto. Bueno, demos el paso a la dama, vamos a entrar en tema, las elecciones en la República Argentina y la repercusión en Europa. La repercusión en Europa. Bueno, hay muchas
visiones. El tema es que los resultados que nos llegaban a Argentina era siempre que lo veían, decían que no, Milei no llegaría a noviembre o a diciembre en el gobierno, Ujú. porque se ve mucha inestabilidad. Y entonces es la información que nos ha llegado acá y que realmente ha llevado, ahora se está nombrando en las reuniones de prensa que se considera que hubo mucho fraude, porque primero se Ah, veía que lo echaban de todas las provincias, que había mucha gente en contra. Por otro lado, hay otras visiones de que se dice, bueno, el argentino es masoquista, prefiere seguir sufriendo antes de realmente enfrentar una situación. Y lo que se está ahora viendo mucho es que se está criticando mucho esta reforma laboral ujú, por el tema ujú, de que, porque se ve que el gobierno lo ve desde el lado, digamos, de los empresarios, pero vamos a hablar grandes empresarios, ¿no? Y no lo ve del lado también de lo que es la clase media y el empleado. Eh, por un lado, que haya posibilidades de ser autónomo es excelente porque el que no se emplea y, por ejemplo, si yo soy independiente y quiero brindar servicios, inclusive en áreas de ventas a distintas empresas, tengo la posibilidad. Pero por otro lado, se tiene que cuidar lo que es también el trabajo en blanco y que lo del trabajador, porque esto te lo digo como psicóloga, es imposible exigirle a un empleado o un trabajador que trabaje más de 8 horas. O sea, uno que quiere a fuerza de voluntad se está pidiendo 13 horas. es muchísimo, es demasiado. Acá la ley en toda Europa, en la Unión Europea. Son 10 horas lo máximo. Podés llegar a trabajar 12 horas por una excepción, ¿sí? Ujú. Si por ejemplo tenés cierre de balance o cierre de inventur o lo que sea, ¿no? Pero no, inclusive en los hospitales se ha recortado muchísimo el horario de los médicos, ¿no? Antes hacían 2 o 3, no, ¿cómo se dice? Cuidados de noche, Eh, nocturnos. No me sale la palabra en Sí, sí. español, Las perdón. guardias, las guardias. Guardias, y ahora más de una no la pueden hacer, ¿verdad? Porque no es sano realmente. Y eso lleva a la persona a una depresión, a un estrés, a un burnout, después los problemas que se forman en las familias, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que para que alguien rinda mucho en una empresa, lo que sea, tiene que tener una vida equilibrada. ¿Y cómo la tenés equilibrada? Cuando tenés tiempo para formarte profesionalmente, para tu salud, ¿no? Para tus hobbies, para tu familia, tu pareja. Entonces, con equilibrio es como que vas con más motivación y el Vamos rendimiento a es mucho darle, más mejor. Esa es mi opinión de ahora, ¿no? Osvaldo, Sí. elecciones, tu, tu punto de vista, tu análisis. A ver, yo creo que el gobierno tiene una exaltación desmedida en la actualidad y que no, a mi entender, no está leyendo bien la cuestión eleccionaria de medio término. ¿Por qué? Porque, digo, no es una victoria, cuidado, si lo leemos políticamente, para el gobierno puede ser una victoria, pero para la sociedad no es una victoria, es un, un permiso, una oportunidad más, pero la verdadera decisión la tuvo en la elección pasada. Es decir, lo que le está diciendo al gobierno actual es, yo te doy 2 años más. Ahora, si vos no me mejorás la vida, si vos no me ponés plata en el bolsillo legítima, como dice Karim, con un trabajo en blanco, pero controlado, porque el trabajo en blanco, tampoco creamos que el trabajo en blanco es el santo grial del cumplimiento normativo en nuestro país. Digo, se hacen pagos fraudulentos donde vulneran los aportes jubilatorios a futuro, registran tardíamente a los empleados, entonces el estado de bienestar dentro de la sociedad al gobierno le quedan 2 años y ya lo demostró, ya lo demostró. Es decir, hoy a la sociedad no le importa el apellido, si fuese Cristina, Milei, Macri, no importa. Lo que quiere lograr es un estado de bienestar, porque ya se cansó. Es decir, te doy esta oportunidad. ¿Qué vas a hacer con esta oportunidad? Porque otra no va a haber. Porque la prueba está en la elección anterior, cuando te quise pintar el mapa
de celeste, lo hice. Hoy te vuelvo a dar la mano, pero no creas que es una victoria contundente para que vos sigas cantando Yo soy el rey. Cuidado con eso, Karin, respecto a la reforma laboral y la reforma, bueno, lo que se quiere tocar, la previsional, yo he visto en persona lo que ha sucedido, por ejemplo, en Francia, con este tema de las reformas que tanto tiempo está llevando, ¿no? En este caso en Francia, creo que en Alemania también está sucediendo lo mismo, respecto de que los gobiernos quieren meter esa reforma y tienen un estado deliberativo de la sociedad constante. Sí, bueno, acá también son muy fuertes los sindicatos, la ley laboral, y acá los que dictaminan mucho son entre la Cámara de Comercio y la Cámara de Trabajo, ¿sí? O sea, pero no, o sea, no lo podemos comparar tanto porque hay más diálogo, ¿verdad? Correcto, bueno, ¿Y qué a eso me sucede? Por refiero. ejemplo, acá un ejemplo, si vos sos mamá, tenés un bebé, tenés por ley la posibilidad de quedarte 2 años con tu bebé y recibís lo que se llama una pensión paga, que eso es con lo que vos aportás con digamos, con el impuesto de trabajo, ¿no? Sí, sí, Va sí. un fondo y ahí entonces hasta los 2 años de tu bebé podés quedarte en casa. Y después, hasta los 7 años de tu bebé, de tu hijo, podés volver a trabajar en la empresa que trabajas por medio tiempo, que se llama part-time. Ujú, ujú. Entonces, claro, y si tenés lactancia hasta el año del bebé, vos querés ir a trabajar antes, si tenés lactancia, tenés también ese horario que vos podés retirarte o que te pueden llevar al bebé y lo podés amamantar. Es decir, eh, des- en ese sentido, hay 5 semanas de vacaciones pagas para todos, Ujú, ¿sí? Y bueno, los horarios, como te dije, son 38 horas,5 para el comercio, con media hora mínima de pausa o 1 hora, ¿no? Depende de la empresa lo que haga el acuerdo que haga con el empleado. Y en oficina tienen de 40 horas semanales. Sí, ujú. el La oficinista. reforma, y otra cuestión es, vos sabés que, por ejemplo, acá en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, el envejecimiento de la población es muy grande y hay poca natalidad. Mm. Eh, en Europa está pasando lo mismo y las reformas en lo previsional, yo creo que también golpea. Sí, bueno, en Europa es otro problema el factor de por qué se redujo la natalidad, la natalidad, Sí, perdón. sí, sí. Por el problema no sé si decir problema, desafío, vamos a decir, porque tampoco quiero caer discriminatoriamente, pero el desafío de las distintas culturas, ¿no? Que la cultura europea todavía no está tan preparada en ciertos países como para tanto cambio, ¿no? Y el tema de los problemas de las religiones, que es muy grande hoy, entre el cristianismo y el islamismo, ¿no? Ujú. Es decir, que ahí es como que hay un cambio social, digamos, Sí, y sí. también entra estos temas de las reformas, pero las reformas acá laborales, la ley laboral es muy amiga de la familia, porque vos podés, Claro, yo me estoy yendo a la reforma previsional, es decir, el jubilado. Vamos a poner bueno, nombre y el apellido, el jubilado, jubilado. vos Y te así podés, después le damos paso a Osvaldo, que también dé su opinión sobre estos dos factores y lo que a mí me con sigue gusto. sorprendiendo, cómo los sindicatos y el sistema europeo cuida al trabajador. Sí, por eso te digo, lo cuida el Cómo lo cuida? trabajador. Acá, Correcto. Ahora voy a la otra punta.
a los que ya pasamos cierta edad y estamos jubilados, y si nos reforman en la República Argentina, si hacen una reforma del provisional, cada vez vamos a estar más hundidos. ¿Qué pasa Bu- en Europa? Bueno, acá, por ejemplo, en mi caso, como docente universitaria, me pude jubilar a los 55 años, ¿sí? Pero estoy jubilada. Pero ¿cuál es la elección que hice yo? Yo estoy el 50% jubilada. Entonces puedo trabajar 50% del tiempo. Sigo haciendo mis aportes, ¿sí? Pero no necesito trabajar más 40 horas. Por eso es decir que yo ya me fui preparando. ¿Por qué? Porque me abrí un instituto de apoyo escolar en mi casa. ¿Sí? Soy autónoma y jubilada. Y por otro lado, si no, la edad normal de jubilarse, quienes tienen realmente trabajo muy pesado, ¿no? Pesado en el sentido que puede ser corporal Sí, sí. y también a nivel Intelectual. cognitivo, intelectual, te podés jubilar entre los 55 y 60 años. Y si no, está la persona que no tiene tantos años de aporte, ¿no? Porque tenés que llegar a los 35 años de aporte, por lo menos. 30 a 35, ¿no? Tenés la posibilidad también de comprar los años. Pero ¿qué haces? Te podés ir hasta máximo 63 años. Si vos querés, podés seguir Eh, trabajando, pero la ley te exige porque dicen que ya no das abasto, ¿no? No es que uno sea inservible, pero es para darle la oportunidad a las nuevas generaciones y en muchos sentidos políticos. Por ejemplo, yo estuve muy envuelta en el área política, diplomática acá. Lo que podemos trabajar es como asesores, pero lo haces claro. ad honorem. Y la jubilación acá, si yo, por ejemplo, yo soy viuda. No cobro la jubilación de mi marido, yo cobro mi jubilación. Es decir, cuando se te muere tu marido, se te acabó la No jubilación, hay, a no ser que la no hay mujer pensión. no haya hecho aportes. ¿Estoy de acuerdo? ¿Está Claro. claro Correcto, esto? correcto. Y vos Osvaldo, recibís una de las jubilaciones, la mayor, donde más aportaste, pero no recibís 2 o 3 jubilaciones. Ojalá yo tuviese correcto. de diplomática, de docente, lo que sea. No, pero ¿es por qué? Porque se buscan ciertos reglamentos. Esto es como es Correcto. en Austria, en Suiza, en Alemania y en Holanda. El resto de los países, como es en España, no te puedo decir, ¿no? Pero es como es acá. Bueno, Osvaldo, bueno, sobre este panorama, ¿qué podemos Otro, decir? otro mundo, esto que cuenta Karim, Y ¿no? sí, es otro Otro, mundo. otro Es otro mundo mundo. absolutamente diferente cuando debería ser, digamos, por lo menos equiparable. Porque tomando en cuenta, en primer lugar, la reforma laboral en nuestro país exprime con una vulneración de derechos absoluto de cara a esta reforma que se quiere llevar adelante. Es decir, un periodo de prueba que vulnera absolutamente la defensa del trabajador, lo explota mucho más en manos del empleador. Este concepto del negocio del juicio, que no entiendo por qué se le llama el negocio del juicio cuando la propia ley tutela y ampara el ejercicio profesional cuando hay algún tema de vulneración. Después lo decidirá un juez, pero no es un negocio del juicio llevado a cabo por 4 desquiciados llamados abogados, porque digo, si no, colguemos los libros y nos vamos a hacer otra cosa. Un montón de cuestiones, el fondo común al momento de despido, es decir, me estoy pagando mi propia indemnización y las propias vulnerabilidades y la afectación de derechos que puede tener el empleador respecto de mi tarea diaria, es decir, es muy fácil para el trabajador, y esto se ha visto a través del tiempo, cuando tenemos gobiernos pro-empresarios o cuando tenemos gobiernos anti o contra empresarios, donde los juicios se inclinan de un lado o del otro de la balanza. Y por el otro lado, tema de reforma previsional, para el Estado está muy claro que no está en agenda nadie que tenga una edad mayor a 40 años porque está fuera del sistema, ni hablar si esa persona, por desgracia, queda fuera de un trabajo porque evidentemente no vuelve a tener una vida digna. Y por el otro lado, en contraposición a esto que dice Karim, a nosotros nos vienen preparando para el día de la jubilación. Bueno, fíjense lo que van a hacer. Digo, con un panorama muy oscuro, muy turbio, a decir,
el docente, yo soy como Karim, docente universitario, y no te dicen, mirá que podés seguir, no, llega la carta de jubilación y no te queremos más, y después arreglate. Es decir, si no tenés un plan B de tu vida para vos y para tu familia, no sé lo que vas a hacer. Pero no solamente estás quedando fuera de un sistema laboral, de un sistema previsional que le ha dado gobierno tras gobierno, vueltas y vueltas con las AFJP, con las jubilaciones, con los aumentos, con las fórmulas, y que nunca llega a ser absolutamente digno. Ojalá pudiera ver a mi mamá o a mi papá jubilado viajando por el mundo como hacen los asiáticos, que disfrutan de su vejez. No, sin embargo, tuvimos políticos que dicen que los jubilados y los ancianos son un gasto y que a su vez necesitamos tener más plata para solventar la vida de estos. A ver, estamos en un desfasaje de criterio absoluto, porque digo, cualquier político con sentido común diría la expectativa de vida tiene que ser no solamente mayor, sino dentro de un parámetro posible de vida y no de supervivencia. Es decir, en nuestro país permanentemente estamos atando con alambres desde hace muchas décadas, inclusive hoy, la propia vida. Me gustaría Eh, decir una co- cosa, no, perdón, adelante, adelante. perdón. No, no, porque Iba a decir que este encuentro es mucho más tranquilo, mucho más suave, intelectualmente mucho más profundo, mucho más analítico. Así que adelante, Karim. no, porque me interesó mucho lo que hablaba Osvaldo. Por ejemplo, les quería dar una opinión. Acá existe también lo que es la ley de desocupación. Perdón, Entonces, perdón. Intercambien si quieren. la ley de Adelante. desocupación es, por ejemplo, o sea, cuando vos, les voy a explicar, cuando vos, a vos te pagan tu sueldo, ¿sí? Que tenés el bruto, el neto. Tenés una parte que va a las obras sociales, que es el seguro, el seguro perdón, de salud, el De salud. seguro de jubilación, el seguro de desocupación y el seguro de perdón, accidente. Ujú. Y Sí, después tenés sí. la parte que se llama el Lohnsteuer. El Lohnsteuer es el impuesto de trabajo. Y ese impuesto de trabajo cubre después lo que es el área social, que cubre también Cáritas, toda la parte de lo que se llama la Iglesia Católica o las iglesias, para que entonces de ahí se sacan lo que se van a las ayudas sociales. Después lo que es las asignaciones familiares, ¿sí? Ujú. Y también, porque no me quiero ir de tema, bueno, y lo que es también ese impuesto para comunal que se llama, para lo que es la comuna. Entonces, y para los sindicatos, ¿sí? Es decir, es Sí, sí. un por ciento. La cuota sindical. Claro, pero eso es también porque para la representación, digamos, porque si se convoca un cambio por ejemplo, un cambio de ley laboral, se reúnen los sindicatos con la Cámara de Trabajo y la Cámara de Comercio. Y entre los Ya. tres equipos se logra una reforma. ¿De acuerdo? Y cada área, por ejemplo, si son metálicos, si son, no sé, Metalúrgicos, mineros, metalúrgicos, cada comerciantes. uno tiene sus condiciones porque tienen distintas áreas laborales. ¿De acuerdo? Pero la base, perdón, pero la base de organización y la administración de esa caja está bien determinada. Nosotros Sí. siempre tenemos una caja que no sabemos, sea el gobierno que sea, dónde va destinada, para lo No, cual, sí, y otra cosita. Perdón, porque después los dejo hablar porque tomé no, no nota pasa para nada. no olvidarme, pero me parece que es interesante el dato. Ujú. Para el tema de discapacidad, ¿sí? Eso es un caso mío también personal. Yo tengo un hijo que es Ujú. autista, es muy inteligente, pero padece el síndrome de Asperger. Cuando los autistas entre la edad, digamos, de 8 años a 18, 20 años, es una edad conflictiva, ¿no? Porque no pueden adaptarse, digamos, reciben bullying, o sea, no son aceptados y encima con el problema que hubo del COVID. Pero ¿cuál es el tema? Acá, por ejemplo, lo que quería decir también, hay sobre las obras sociales, ¿sí?
La obra social paga también las terapias de logopedia, de, digamos, de psicología y de integración para que estos grupos de personas puedan estar integrados en la sociedad. ¿Sí? Y también hay, no, escuelas, hay ciertos talleres, se llaman, con orientación, como sería una escuela técnica industrial en Argentina, por ejemplo, donde estos niños, adolescentes, en grupos de 6 a 10, con trabajadores sociales, con pedagogos, aprenden un oficio y también terminan la escuela secundaria. Entonces, ¿qué sucede? Ya están capacitados para esa área en los que ellos pueden desarrollar. Por ejemplo, como gracias a Dios, en el caso de mi hijo, hoy está estudiando mecatrónica, Ujú, ¿sí? ujú. Y yo lo pasé muy feo con él, porque lo pasamos muy bravo. Pero gracias a Dios y a todo este apoyo interactivo, profesional y que lo apoya la ley, entonces, es algo que nos ayudó muchísimo. Otro tema universitario. Después te dejo hablar todo, Osvaldo, pero para que sepas esta información, porque creo que dan ideas también para Yo Argentina, sabía que iba a pasar queremos hacer. esto, yo sabía. Eh, Igual, Karin, igual un paréntesis en sí, esto para no perderme. Esto que vos decís, y vuelvo a marcar una diferencia, la ley 22.431 de discapacidad en nuestro país, en su artículo 1, dice que las personas que padecen discapacidad, lo dice la ley, deben tener las mismas condiciones que las personas normales. Imaginemos que la propia ley está discriminando. Bueno, ahí tenemos el sentido legislativo muchas veces que no condice con las necesidades sociales, ¿no? sí. Y otro tema es sobre las universidades, ¿no? Yo fui como profesora invitada del 2016 al 2018 en Argentina, estuve, ¿sí? Y estuve dando clases en la Universidad Nacional del Sur, en la Comahue, en San Martín de los Andes. Sí. ¿Y qué me sucedió? Cuando fui a la Universidad Nacional del Sur, estaba también la USOP, que es una universidad, digamos, provincial, no sé si siguen existiendo, pero ¿qué sucedió? Resulta que todos los profesores, cuando llegaba el verano, seguían cobrando. A mí, como era profesora invitada, me borraban en noviembre, me volvían a inscribir en marzo, y yo digo, pero ¿cómo es eso? También, tampoco tenía esa obra social. O sea, yo seguía aportando a autónomos acá en Europa, pero fue algo que yo me quedé helada. Después mis hijos estaban enamorados de Argentina y nos queríamos quedar un año más. Entonces que dije, bueno, yo voy a rendir para ver si puedo tomar la titularidad en la universidad. ¿Qué me pasó? Tenía excelentes alumnos, ¿eh? Y estaban totalmente motivados, porque yo como docente soy que me encanta, doy todo por la docencia. Cuando fui a rendir, ya me habían dicho, no, pero vas a ver, porque ya están acomodados y entra este y el otro. Bueno, preparé unas clases bárbaras, pero sí, pasó eso. Entraba alguien que ya estaba acomodado, que no tenía ni el 4% de la capacitación que Ujú. tenía yo, y no quiero decir que yo, ay, sea bárbara, pero uno se sabe comparar profesionalmente en ciertos casos. Y después, en la USO, no entraba porque no era kirchnerista. O sea, en una por ciertos factores y en otra porque no tenía un color político. Yo fui como profesora austríaca, no fui a hacer política. Perdón, perdón, Por Karen, ejemplo, se nos va el tiempo. bueno, Tengo cuatro sí, no minutos. quería, pero es un tema que yo quería decir, esa política universitaria, ¿no? Acá no se ve, acá no se ve. Y ahí ya terminé, quería decirlo, por ejemplo. Osvaldo, No, bueno, en el análisis queda claro que tenemos un largo camino que recorrer, que no estoy diciendo que Europa sea mejor, peor, si nosotros Mm, estamos en el fondo del abismo o estamos muriéndonos, como dijo Trump. La situación es que nosotros tenemos que dejar de vernos el ombligo y ser campeones no de fútbol, sino de un proyecto común, más allá de las banderías políticas, y no es una agenda solamente política, sino ponernos de acuerdo para que las cosas que se hagan bien, sean del lado del kirchnerismo, del lado del mileísmo, Menem, de la Rúa o quien sea, vayan dejando huella para el crecimiento. Y eso no es más ni menos que un sentido común social. ¿Sí? A mí no aplaudo, me puede, te aplaudo. a mí no me puede, digamos, generar, eh,
digamos, una desidia si Karim o vos, Alberto, comprás o no comprás dólares. A mí no me tiene que interesar, lo que me tiene que interesar es que se pueda comprar dólares más allá de mis posibilidades. Tal cual. Entonces, desde ese lugar me parece que es el único camino que tenemos para el crecimiento. Y ya la gente creo que ha despertado en un cierto criterio, no en contra de los políticos, sino en tener medianamente claro qué es lo que necesita, cómo quiere vivir, y eso lo está reflejando en las urnas. Gracias a Dios. Y esto va más allá, ¿no?, de las banderías políticas, va en un sentido de mensaje concreto a decir, si no me das lo que me tenés que dar como administrador temporario, porque los argentinos no gobernamos por sí, lo dice la Constitución, sino a través de nuestros representantes. Y son ellos los que nos deben, sin levantar cuestiones de libertad ni de derechos humanos. Derechos humanos somos todos, la libertad la tenemos todos, lo único que tenemos que tener es un proyecto común y ir para adelante. Lo que sí, pero por eso, Karin, sí, quiero decir Karin, algo de cierre. me tengo que ir, me tengo que Sí, ir. quiero Dale, decir algo sí. de cierre. Te aplaudo en lo que decís porque es lo que yo quería decir. Nosotros como docentes o los políticos en la política no representamos una ideología política, representamos la celeste y blanca cuando estamos en un país, como yo acá la blanca y roja, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lo importante y lo que yo le pido a Dios y deseo es que realmente se pueda llegar a este diálogo como pudimos dialogar nosotros, ¿no? Que yo no tengo idea de tu ideología política, no sé si vos sabes la mía, no importa, pero el tema es que no, ¿pero por qué? Porque defendemos los derechos del progreso, del crecimiento y Ujú. del humanismo, que para mí lo más importante. Muchas gracias por esta invitación y me gustaría ir la semana que viene con ustedes dos a tomar un café. Así Bueno, será. gracias Karin, gracias Osvaldo. Gracias, Alberto, por la invitación. Un saludo a todos. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la semana próxima nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado A Solas.